¿Sabe? Cuando yo hablé de un proceso, de ese Dios Santo que me tiene pasando por un proceso, es un proceso glorioso, ¿verdad? Y de eso es que vamos a hablar en esta hermosa mañana ya, dentro de media hora, ya tarde. Y vamos a estar hablando de un hombre llamado Eliseo. Amén. Llamado Eliseo. Si usted busca en su Biblia o en su iPad o en su lo que tenga, yo quiero que usted vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 2. Pedrito, porque todo es un proceso. Yo sé que Dios te va a hablar en esta mañana. Lo siento en mi espíritu. Amén. Hay un proceso. Y hay un proceso que hay que pasarlo. Que hay que pasarlo. Gloria a Dios. A veces tenemos que salir de Gilgal. Y Dios nos pasa por Betel. Y de Betel nos sigue pasando, nos lleva a Jericó. Y de Jericó Dios nos deja en el Jordán. Amén. Gracias, Señor, por este momento hermoso. Gracias por esta presencia en medio nuestro. Gracias porque tu Espíritu Santo está activo en medio nuestro de una manera poderosa, de una manera especial en esta mañana. Gracias, Dios. Ahí, amados, vamos a estar en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 1 al 14. Yo diría que hasta el 15. Y puede ser que los que se han quedado para el segundo culto porque tienen que trabajar, Dios le habló de una manera esta mañana y posiblemente esta tarde te hable de otra. Amén. Gloria a Dios, porque así es la palabra, así es la Biblia, amado. Así es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Fíjese, la vida del creyente debe ser una vida en continuo crecimiento. Amén, continuo crecimiento. La palabra nos dice que debemos ir de gloria en gloria, ¿verdad? Y de victoria en victoria. Y como nuestra vida es una vida en crecimiento, como los bebés que van pasando por etapas, y cada etapa trae su dolor. Amén. En nuestro crecimiento físico, cada etapa trae su dolor en nuestro cuerpo y por las experiencias de la vida. De esa misma manera es el crecimiento nuestro como creyentes. Unas veces vamos de gloria en gloria, pero otras veces vamos de dolor en dolor. Y eso es normal. Eso es normal porque todavía somos seres humanos. Pero a pesar del dolor y a pesar de todas las cosas, seguimos de victoria en victoria. Amén. ¿Sabe? En este proceso de crecer, de madurar, Dios nos pone delante nuevos desafíos. Posiblemente en la mañana de hoy Dios te esté hablando de algo que debes hacer. El Espíritu Santo te está inquietando de algo que debes hacer. Y yo te aseguro que eso es un nuevo desafío de Dios para tu vida. También Dios nos pone nuevas metas a alcanzar, las pone el Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros como iglesia tenemos unas metas para este año de llenar la casa. Esa es nuestra meta, porque todavía hay espacio. Si usted se acomoda bien en la banca y se pega un poquitito a su hermano, usted va a encontrar que al lado suyo hay espacio vacío. Ahí cabe una vida más. Amén. Ahí cabe alguien más. Y queremos que se llene la casa. Amén.
nuevas pruebas que superar, nuevas situaciones por las cuales atravesamos, que tenemos que superarlas, amados, porque recuerde que vamos de victoria en victoria. Pero lo hermoso de esto es que a pesar de todas esas cosas, de los desafíos, de las metas, de las pruebas por superar, no podemos dejar de avanzar. Amén. No nos podemos detener en el camino, ni como iglesia, ni como creyente en particular, porque juntos formamos la iglesia del Señor. Así que no nos podemos detener, mi amado. Tenemos que continuar este avance. Y en este avance, superando todas esas cosas de las cuales ya le he hablado, tenemos que recordar algo hermoso que nos ha dicho el Señor y que nos lo ha dicho a través de su palabra y que debe ser una máxima en nuestras vidas. Nos dice, oye, esfuérzate. Amén. Esfuérzate, iglesia, y sé valiente. En medio del desafío, en medio de las metas por alcanzar, amado, en medio de las pruebas, las situaciones y los peldaños que tengas que ir superando día a día, la palabra del Señor nos dice, esfuérzate en cada uno de ellos. Pero no solamente que te esfuerces, sino que seas valiente, no tengas temor. Sigue adelante, no temas, no desmayes, que las fuerzas no te falten, porque yo soy tu fuerza, no desmayes. Y entonces me dice la palabra algo hermoso, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya, aleluya. Con esa promesa en mente y dejándome tomar mi vida por esa promesa, yo continúo adelante, amado. Por esa promesa no desmayamos, porque hay un Dios que estará con nosotros en cada momento de nuestras vidas, en cada etapa de tu proceso como creyente, en cada etapa de tu proceso como iglesia del Señor. Hay una promesa que Dios va a estar con nosotros en cada una de ellas, pero hay que esforzarse y hay que ser valiente. Aleluya. ¿Sabe? Eliseo fue siervo de Elías por 8 años. Amén. Elías, no le voy a narrar la historia de Elías porque realmente me quiero concentrar en Eliseo. Elías había invertido, escuche bien, había invertido 8 años en la formación de Eliseo. Elías le había enseñado a Eliseo muchas cosas. Había sido su maestro por 8 años. Eliseo estaba bajo el cuidado de Elías y aprendió de este hombre muchas cosas. Pero para que Eliseo fuera lleno de la unción de Dios que él pedía y que Dios había depositado en Elías, le tocó pasar por un proceso. Amén. Como a cada uno de nosotros como creyentes nos corresponde pasar. Todos tenemos un proceso. Todos vamos en un proceso que Dios nos ha marcado. A uno Dios le ha hecho promesa, o usted tiene unos deseos en el Señor de hacer algo, y Dios te va a pasar por unas etapas de vida, por unos momentos en tu vida que van a marcar un proceso para que tú te puedas desarrollar en aquello que Dios te prometió, o lo que es el anhelo de tu corazón en la casa de Dios o para Dios. Hay un proceso para cada uno de nosotros. ¿Cómo iba
a comprobar Eliseo que su siervo, ¿cómo iba a comprobar Elías que su siervo Eliseo estaba preparado para la tarea que le tocaba realizar por delante? ¿Cómo lo sabía? Si no podía ver el proceso, si no podía comprobar en un proceso cómo era la condición de este muchacho llamado Eliseo. Entonces, Elías dice, en medio de cada proceso, por favor, quédate aquí. Por favor, quédate aquí. Y por ahí es que vamos a partir, amado. Por favor, quédate aquí. Cuando nosotros vamos a los versículos, al primer versículo de Segunda de Reyes capítulo 2, mire lo que sucedió. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y si dice que venía, es porque habían salido de Gilgal, ¿verdad que sí? Habían salido de ese lugar hacia otro lugar. Entonces yo quiero ir llevándolo a usted, mi amado, en el proceso de Eliseo, que muy bien puede ser el proceso nuestro o el proceso suyo en el día de hoy. Número 1, Dios espera dependencia y búsqueda de su rostro. Ese fue la primera pata del proceso de Eliseo. Fíjese usted, ellos venían de Gilgal, salieron de aquel lugar, amén, salieron de allí, venían caminando. Y Gilgal significa camino o las primeras cosas. Después que el pueblo de Israel pasa el Jordán, camino a la tierra prometida, lo primero que encuentran es Gilgal. Amén. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 30, dice: estos montes están al otro lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos que viven en el Arabá, en la vecindad de Gilgal. O sea, ahí llegó ese pueblo. Y fíjese usted, otro versículo donde nos menciona Gilgal, está en Josué, capítulo 4, versículo 19, que dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado del oriente de Jericó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de esto? Escuche bien, iglesia. Yo te quiero decir en esta mañana que para que nosotros podamos obtener la bendición de lo prometido, nos toca salir de Gilgal. No entrar, nos toca salir de Gilgal para poder tomar el camino hacia la promesa. Nos toca salir de Gilgal. En Gilgal hay comida. Escuche bien. En Gilgal está la comodidad. No hay riesgo mientras estemos ahí. Es como quedarse sentado en casa, en el sillón de descanso, felizmente descansando mi día. Amén. Gilgal tampoco era cualquier lugar. Gilgal era el lugar donde se ungían los reyes. Y allí había escuelas de profetas. Pero ¿sabe algo? La promesa para Eliseo no estaba en Gilgal. Allí no era. Lo que él iba a conseguir, lo que él quería, no lo iba a encontrar en Gilgal. No estaba allí. Porque lo que él deseaba tenía que lucharlo,
tenía que lucharlo, tenía que salir de la comodidad de la casa, tenía que salir de la artera de alimento espiritual que había obtenido en la escuela de profetas y probar con la acción y probar con los hechos que realmente estaba preparado para la encomienda que Dios le había dado. Tenía que salir de la comodidad, tenía que salir de lo bueno, tenía que moverse hacia la promesa, porque la promesa no estaba en aquel lugar. Nunca la promesa está en la comodidad, amado. Nunca está en la comodidad. La promesa está en el camino, en el caminar. El cumplimiento está en el caminar, aleluya, en el caminar en fe. Gloria a Dios. Mire lo que me dice el versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Le dijo: quédate en Gilgal, porque yo ahora voy para Betel. Y Eliseo le dije: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Yo no te voy a dejar. Y ambos descendieron a Betel. O sea, Eliseo sabía lo que quería. Eliseo sabía lo que quería y tenía una cualidad poderosa, que quería más, que no se conformaba con lo que tenía. Eliseo quería más. Fíjese usted, Betel significa casa de Dios. Vamos a ver este proceso. Fíjese, probablemente Dios envía a Elías a Betel, porque en Betel también había escuelas de profetas, había gente que estudiaba la palabra. ¿Y qué pasa? Posiblemente Dios le dice: Elías, baja y vete a Betel y ve dándole las instrucciones finales a estos muchachos, a esta gente que está allí, porque próximamente tú te vas a ir y los vas a dejar. Fíjese que aquí en Betel, Jacob tuvo una experiencia extraordinaria. Cuando huía de su hermano Esaú, usted conoce la historia, tuvo una visión de la grandeza y del poderío de Dios, del poder de Dios, y llamó a aquel lugar casa de Dios, Betel. ¿De qué nos habla Betel? Betel nos habla de la grandeza de Dios. Betel nos habla de sus obras, de la protección, de la provisión. Y nosotros somos testigos de eso aquí en este Betel, ¿verdad que sí? Usted es testigo de la provisión de Dios en este lugar. Usted es testigo del poder de Dios en esta casa. Usted es testigo de la protección y del cuidado de Dios para nosotros en esta casa. Claro que sí. La obra de Dios es grandiosa, mi amado. La creación, sus milagros. Y no nos falta nunca la provisión de Dios. Podemos plenamente confiar en nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Betel nos habla de provisión y de protección. Pero, y ahora es que viene lo difícil, pero es necesario trascender de la bendición a la presencia de Dios. Es necesario trascender, mi amado. Fíjese, aquí la casa antecede al Dios de la casa. Y lo más precioso de un palacio, de una casa, de un castillo, no es su belleza, no es su estructura, no es su riqueza, sino el rey que mora en la casa, el rey que mora en el castillo. Eso es lo más precioso, eso es lo más importante. Posiblemente la casa, posiblemente el palacio nos ofrece descanso. ¡Oh, qué bueno! Posiblemente refugio, alimento, abrigo y tantas cosas que obtenemos en este lugar. Pero sin embargo, iglesia, es necesario ir más allá de la provisión para conocer verdaderamente al proveedor. ¡Oh, aleluya! Al proveedor. Eliseo estaba agradecido de Dios, claro que sí, pero no estaba conforme. Nunca estuvo conforme. Él quería más,
quería más, quería más. Y esa es la actitud correcta de un creyente. No nos podemos conformar con la habitación. No nos podemos conformar con el cuarto de huéspedes. No nos podemos conformar con el cuarto de la nena. No, mi amado, ni con el cuarto del nene, ni con el cuarto de mamá. ¿Sabes qué pasa, mi amado? Yo tengo que entrar a la habitación del Rey. Aleluya. Ahí es donde yo tengo que entrar. Yo tengo que entrar a donde el esposo y la esposa duermen. Yo tengo que entrar allí porque yo soy la novia del Cordero, porque usted es la novia del Cordero. Así que usted tiene que entrar a la habitación del Rey. En el comedor hay delicias, buena mesa, buen alimento. En la cocina, wow, allí está la riqueza de los alimentos. Oh, qué poderoso. Pero no es allí donde Dios nos quiere. Dios nos quiere en el aposento del Rey. Aleluya. Tienes que buscar la habitación del Rey, donde el Rey habita. Ahí es donde tienes que estar. Por eso es que Jesús dijo: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? Te va a recompensar en público. Quiere decir que yo te estoy hablando de intimidad con Dios. Al entrar al aposento del Rey, al entrar a tu aposento, que donde tú tienes marcado para tú hablar con Dios, yo te estoy hablando de intimidad. Dios requiere intimidad de su pueblo. Así que Elías tenía que entrar a Betel. En su proceso, Elías tenía que conocer que era primordial consultar todo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que era primordial entrar a la habitación del Rey antes que a la habitación de Elías. ¿Me va siguiendo, iglesia? Vamos a los versículos 4 y 5. Dice, Elías le volvió a decir: mira, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ahora a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Tú no entiendes, como que dice, tú no entiendes que no te voy a dejar. Vinieron pues a Jericó, y allí se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu sucesor de sobre ti? Y él respondió: sí, ya lo sé. Callad, calla, le dijo. Dios requiere fe e integridad. En este proceso tiene que haber fe y tiene que haber integridad. Jericó representa conquista. Jericó representa victoria. Jericó representa milagros. Escuche bien. Fue la primera ciudad de Canaán que Israel tuvo que enfrentar. Amén. Era una fortaleza. Usted conoce la historia. Era una fortaleza. Sus muros, las murallas que protegían aquel lugar eran impenetrables, mi amado. Eran de altos de 9 metros. Yo no sé cuánto es metros, 9 metros. Yo no sé cuánto es en pie o pulgada. La verdad que yo esa matemática no la sé y no me gusta. ¿Ok? Lo que te quiero decir, que eran anchos, sumamente anchos, altos y profundos. No, tan profundos eran que no podían hacer túneles para guardar sus cosas. Pero hubo un hombre a quien Dios se les reveló, y fue a Josué. Y Josué le creyó a Dios, porque Dios te puede hablar y Dios te puede decir, y tú darte la vuelta y no creer lo que Dios dice. Y Dios te sigue hablando y tú das la vuelta y no crees lo que Dios te dice, mi amado. Pero Josué creyó a Dios, y no solamente que le creyó, porque también tú puedes creer pero no obedecer lo que Dios te dice. Así que Josué creyó y obedeció, y aquel hombre con su gente comenzó a darle vueltas a aquellas murallas.
7 vueltas le dio. Y yo me imagino que las ciudades cercanas, pero esta gente se volvieron locos. ¿Qué hace esta gente dándole vueltas a una muralla? ¿Qué hace esta gente dándole vueltas a una muralla? Óigame, mi amado, pero ¿sabe qué pasó? El poder sobrenatural de ese Dios que tú le sirves, de ese Dios que tú has confesado, derribó los muros de aquel lugar. A la 7ª vuelta sonaron aquellas trompetas, aquellos cuernos. Oiga, y comenzó la gente, ahora griten. Y comenzaron a gritar. Y como por algo sobrenatural que todavía mucha gente lo lee y se está explicando porque no lo entiende, porque no pueden entender a un Dios sobrenatural. Aquello se cayó, amado. Aquellos muros impenetrables vinieron al piso, se derribó y el pueblo dio una gran conquista. Fue la gran oportunidad, mi amado, de Dios para que este pueblo pudiera crecer en fe. La fe de Dios es la atmósfera que va a provocar los milagros en tu vida, mi amado. Y eso lo tenía que aprender. ¿Sabe quién? Eliseo. Eliseo lo tenía que aprender como tú lo tienes que aprender en esta mañana. Solamente tu fe es la que va a provocar los milagros de Dios en tu vida. Gloria a Dios. ¿Sabe? Era un gran desafío para esta gente. Pero ¿qué pasa? Dios es más grande que todo eso. El Dios que nosotros le servimos es mayor que todas esas cosas. Si no, ¿dónde está Gianna hoy? Aleluya, gloria a Dios. Y Dios hizo el milagro poderoso. Lo que para el hombre es imposible o le parece imposible, amado, para Dios no es casi nada. Amén, no es casi nada. ¿Sabe? Pero aquí hay un dato bien interesante. Lo que Dios quería de Josué era que siguiera sus instrucciones. Eso era lo que Dios quería. ¿Usted cree que Dios no pudo haber provocado un terremoto y aquellas murallas se caían? Claro que sí, que Dios pudo haberlo hecho. No decimos que Dios es todopoderoso, pues Dios pudo haberlo hecho. Dios hubiese provocado que la tierra se moviera y las murallas, mire, era tan grande el terremoto que las murallas se caían porque se caían, pero había un propósito, amado. Y el ir a Betel, Elías llevar a Eliseo a Betel, significaba que tenía que aprender, usted sabe qué, a seguir instrucciones, a escuchar a Dios y a obedecerle. Aleluya, eso es bien difícil, porque escuchamos a Dios, sí, pero qué difícil se nos hace obedecerle y seguir sus instrucciones. Se nos hace sumamente difícil. Pero ¿sabe qué pasaba con Josué? Que Josué aprendió primero a escuchar a Moisés. Y cuando uno aprende a escuchar las autoridades terrenales que Dios ha puesto frente a nosotros y aprendemos a obedecer, a escuchar y a obedecer, se nos hace más fácil oír la voz de Dios, porque cuando escuchas y obedeces lo que ves, seguramente escucharás y obedecerás lo que no puedes ver. Alabado sea Dios. La fe en Cristo y su obra nos lleva a caminar, iglesia, a caminar sobre lo natural de Dios. Es sobre lo natural de Dios. Nuestra fe, esa fe grande que tenemos en nuestro Dios, nos lleva a ver los milagros, nos lleva a ver las sanidades, las liberaciones, mi amado. La fe tan grande en ese Dios todopoderoso. Y Eliseo tenía que pasar por eso. Tenía que pasar por ahí. Y yo estoy seguro, amado, no me lo narra la palabra, porque la palabra, si me lo fuera a narrar todo, imagínate. Yo estoy seguro que allí en Betel, Elías se tuvo que haber sentado con Eliseo a hablarle algunas cosas. Mira,
es necesario que tú aprendas esto, es necesario que aprendas esto, es necesario que aprendas a caminar en fe, es necesario que aprendas a escuchar a Dios, es necesario que aprendas a obedecer lo que Dios te manda a hacer. Aleluya. Posiblemente Dios le esté hablando a alguien en esta mañana. Posiblemente. ¿Sabe? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder, en poder, en poder. La fe nos da la victoria grande, amado, pero la integridad la sostiene. Es lo que sostiene. Gloria al Señor. Israel conquistó aquella ciudad. Claro que sí. Pero ¿qué pasó después? Después llegó un hombre llamado Acán. Y este hombre Acán, ¿qué hizo? Se robó parte de los tesoros y se los llevó y los escondió. ¿Sabe qué? Pues Dios dijo no, no puede ser. Yo necesito integridad en mi pueblo, integridad en mi pueblo. Y Dios había dado orden de que no se tocara nada de los tesoros de aquel lugar. Israel pagó las consecuencias. La próxima batalla, amado, quedaron en el campo, perdieron la batalla. ¿Podemos conquistar? Claro que sí, que podemos conquistar. Pero ¿sabe algo? Para sostener esas grandes conquistas, lo que tenemos que hacer es ser íntegros delante de Dios. Tenemos que ser honestos delante de Dios y transparentes. Oiga, amado, transparente. Que tú sí seas sí y tú no sea no. Que no haya hipocresía, que no haya doble cara, que lo que tú eres por delante es lo que se ve, y cuando te das vuelta, que seas transparente, que se pueda ver a través de ti, amado, que no haya tinieblas en nuestro testimonio ni en nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos a los versículos del 6 al 8 y dice la palabra, estoy avanzando, amado, porque hay algo hermoso ya mismo. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. Mira, Eliseo, quédate aquí en Jericó, porque Jehová me envió ahora al Jordán. Voy para el Jordán. Y él dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon ahí frente al Jordán. Santo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Yo no sé, yo estoy parada ahí detrás de un bejuco mirando eso. Yo no sé usted, pero yo estoy así agazapada, mire, mirando lo que está pasando allí. Las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Wow. ¿Sabe qué? La humildad precede y sostiene la verdadera unción. El Jordán significa el que desciende, el que desciende. Y fíjese usted que no es muy interesante ni es muy hermoso ver que este río es el único río en el mundo cuyo cuerpo, su curso, se halla en casi todo, ¿verdad? Su longitud, su distancia, bajo el nivel del mar. Pero tiene otra situación, que desemboca en el Mar Muerto. Y el Mar Muerto queda 400 metros por debajo del mar Mediterráneo. Oiga, qué lindo eso. Pero es un verdadero problema. Es río abajo. Es un río que desciende. Y el río que desciende tiene una tipología de humildad. Humildad del que baja. Del que baja. Así que
tenemos que recordar que Dios exalta al humilde. ¿Cierto o falso? Que Dios unge al humilde, recuerde a David. Y que esa humildad sostiene la unción. Si no, piense en Luzbel. Luzbel, ese querubín ungido hermoso que había en el cielo. ¿Qué pasó? Se enalteció. Se le olvidó la grandeza de Dios y quiso ser como Dios. Y cuando se enalteció, queriendo ser igual a Dios o mayor que Dios, ¿qué pasó? Se convirtió en diablo, en Satanás, el que nosotros sabemos que sí existe y que es real. Entonces es interesante que un río que da vida, porque el río Jordán en sus riberas da vida a todos esos campos. Hay pesca, allí la gente pesca y se alimenta del río Jordán. El agua del río Jordán la utilizan para tomar, para beber los habitantes de Israel. Termine en el mar muerto, un mar que no tiene vida. Oiga bien, no tiene vida, no tiene salida. Así que todo lo que cae allí muere. ¿Qué me enseña esto a mí, amado? Me enseña que cuando yo dejo de fluir en el Espíritu de Dios, escuche bien, cuando yo dejo de fluir en la adoración a Dios, cuando yo dejo los dones que Dios me ha dado y los pongo en una silla o los meto debajo de la cama, ¿qué pasa? Me estanco. Me estanco, amado. Nos estancamos y fácilmente pasamos de estancarnos a morirnos espiritualmente. Escucha bien, en la medida que tú eres instrumento para Dios, en la medida que tú eres instrumento de Dios, estás dando vida, estás repartiendo vida. Así que yo te exhorto hoy a que sigas repartiendo vida, a que te muevas en los dones que Dios ha puesto en ti, a que te muevas en los talentos que Dios ha depositado en ti, a que te muevas en el poder del Espíritu Santo, mi amado, mi amada, para que tú puedas seguir repartiendo vida, para que tú puedas repartir vida a otro y ese otro la reparta al otro. Y ese otro la reparta al otro. Y así seguimos, amados. Así continúa el creyente. Así continúa la iglesia. Repartiendo vida, repartiendo vida, repartiendo vida, repartiendo vida, repartiendo la palabra. Deja que Dios te use hablando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Reparte vida, porque ahí está la vida, amado. ¿Sabes qué te va a pasar? Que te vas a secar. Que te vas a secar. Y secarse implica muerte espiritual. Aleluya. Esto está bueno, me gustó esto. Pero hay otro detalle. Jesús se bautizó en el río Jordán. Usted conoce la historia. Aquel día nos enseña la palabra que Jesús ¿qué? Descendió. Jesús descendió a las aguas del Jordán para ser bautizados. ¿Qué hizo Jesús? Se sometió a la voluntad del Padre. Eso es lo que tienes que hacer, porque eso es un ejemplo para la iglesia. Sométete, dóblate y ve a las aguas, porque además de eso estás reconociendo el ministerio de aquel hombre que vino antes que tú y que te está señalando el camino. Aleluya. Así que ve, dóblate y sométete a lo que te va a hacer aquel hombre. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo descendió. Ay, aleluya. En forma visible. Óigame, en forma visible. ¿Cómo? En forma de una paloma. Símbolo de pureza, de mansedumbre. Y Jesús nos recuerda más tarde: Ana, aprende de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Apréndete eso. Aleluya. Apréndete que yo tuve que bajar al Jordán siendo Dios.
tuve que ir allí y me tuve que someter a aquel hombre de carne y hueso como yo, porque yo también era 100% hombre y me tuve que someter a él, porque aquel estaba primero que yo. Aquel estaba primero que yo y se iba primero que yo. Aleluya. Y me sometí. Y me sometí en obediencia a mi Padre. Y Eliseo tenía que aprender eso, como lo tenemos que aprender nosotros hoy, amado. Como lo tenemos que aprender nosotros hoy. Jordán nos habla de la unción requerida y necesaria para fluir en el ministerio que Dios ha depositado en tus manos. Porque habla de un corazón sometido a Dios y de un modelo que se llama Jesucristo, que es el modelo a seguir. Nos habla de un corazón humilde. Nos habla de un corazón dispuesto a hacer lo que sea en obediencia, amado, en obediencia. Entonces, tenemos que concluir que la obediencia es la expresión de un corazón humilde. Ay, santo, esto se puso bueno aquí, me gustó. Ahora que se está acabando. Vamos de los versículos del 9 al 14. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Entonces, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, casi nada, sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Bueno, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, pues no. Y entonces aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Los separó, ¿sabe? Los separó. Perdón. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y Eliseo pasó. Viéndolos los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraban delante de él. Aleluya. ¿Qué podemos observar aquí, amado? Y estamos terminando. Número uno, como ya le he dicho, Eliseo quería más. Las veces que Elías le dijo: quédate aquí, él dijo: no, yo no me voy a quedar aquí, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo voy detrás de algo, yo voy en pos de algo, así que yo quiero aquello, yo lo quiero para mí. Número uno. Número dos, Eliseo quería la doble porción que le correspondía como hijo primogénito del ministerio de Elías. Escuche bien, como hijo primogénito del ministerio de Elías. Por eso lo llama Padre mío, Padre mío. Porque los discípulos de los profetas eran llamados hijos de los profetas. Y siempre había uno que era el que estaba más pegado al profeta, y ese era el primogénito. Vaya a la historia de Israel si usted quiere saber más. Vaya a la historia de Israel. Por eso es que hay 50 de Jericó que lo acompañan, pero se quedan como a la distancia. No se acercan a donde estaba el primogénito de Elías. Tercero, Eliseo pone su confianza solamente en Dios. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está el Dios de Elías? No dijo: ¿dónde está Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Él amaba a su maestro,
Amén. Había recibido de él toda la enseñanza, pero Dios era Dios para él. Óigame, yo creo que aprendió la lección a través de su proceso. Tuvo que aprender la lección a través de su proceso. Eliseo fue usado para hacer el doble de milagros de Elías. Elías hizo 7, Eliseo hizo 14, pero tuvo un gran problema. No fue alzado al cielo en carro de fuego. No, hasta aquí. Hasta aquí, Eliseo, hasta aquí. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque Dios tiene diferentes propósitos para cada uno de nosotros. El propósito de Dios conmigo no es el mismo propósito que tiene Dios con Doris, ni que tiene Dios con Miguel, ni que tiene Dios con Firpi, ni con Yadira, mi amado. Son propósitos diferentes. Y cada uno de nosotros tenemos que procurar el propósito, que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Para lograr las metas que nos hemos fijado, usted como creyente y como parte de esta iglesia, ¿sabe? Necesitamos un encuentro con el Señor de la mies. No podemos intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque no vamos a poder. Necesitamos la unción poderosa del Espíritu Santo, su dirección, que vaya delante de nosotros y que derrame la sabiduría para nosotros poder tomar las mejores decisiones para esta casa. Pero cada uno de ustedes, y me incluyo yo, está pasando por un proceso diferente. Dios te está puliendo para llevarte al lugar donde Él te quiere llevar, ya sea en tu ministerio, ya sea en tu vida personal. Hay un proceso para ti y tienes que pasar el proceso. No te puedes esconder. No puedes esconderte, mi amado. Tienes que pasar el proceso por donde Dios te va llevando. Tienes que hacerlo. Tienes que dejarte conducir por el Espíritu de Dios que te va a llevar a buen terreno. Escalón por escalón es un proceso.